Buenas tardes a todos los colegas de todo el mundo que nos están mirando. Hoy tenemos una entrevista muy especial con Mercedes Martín, que trabaja en el área de educación a distancia de la Universidad Nacional de La Plata. Ella nos va a contar en la primera parte de esta entrevista la evolución, los 20 años de esta dirección. Hoy es una dirección general de educación a distancia, innovación en el aula y TICS, nos va a contar cómo llegó a ese desarrollo académico, institucional, que es muy relevante. Y en una segunda parte que vamos a tener en esta entrevista, vamos a ir a pensar, a proyectar lo que nos depara el futuro de la educación a distancia. Así que bueno, Mercedes, muchas gracias por estar con nosotros, por esta entrevista y por tu tiempo. No, gracias a ustedes por la invitación. Vos Bueno, sabés que, sí, hola a todos y a todas. todos, hay un montón, vos sabés que nos miran de todos lados del mundo, en nuestra página, vas a ver en el blog que nos siguen desde muchos lugares, y bueno, perdón, pero quiero ya arrancar con una pregunta central, es, bueno, ¿cómo ves vos la educación, cómo ves vos la evolución desde esa primera área de educación a distancia que tuvo la Universidad Nacional de La Plata y cómo hoy, cómo llega a estos 20 años? Bien, bueno, yo de los 20 años de la dirección, hace 16, 17 que trabajo ahí, así que empecé cuando estaba dando sus primeros pasos, ¿no? Em, yo creo que la gran diferencia es que cuando la dirección se creó, era una preocupación de pocos y de pocas, ¿no? Era un área en desarrollo, la universidad da posibilidades de investigar, desarrollarse en los temas que a uno le interesan, pero yo te diría que siento como, bueno, mi principal función todos estos años en la dirección ha tenido que ver con la formación de profesores. Obviamente hago otras cosas, pero como que mi, mi columna vertebral en el trabajo es esa. Y yo te diría que la diferencia es que en esos inicios nosotros necesitábamos generar la inquietud en los y las docentes de la universidad, ¿no? Casi convencerlos de que esto era una posibilidad educativa, que esto tenía sus propios desarrollos pedagógicos, didácticos, tecnológicos, ¿no? Y creo que ahora eh, tenemos la posibilidad de, no sé si de trabajar más a demanda, pero sí de tener demandas específicas. Ya a casi nadie le tenemos que explicar qué es la educación a distancia, por qué es una posibilidad en la universidad, ¿no? Bueno, ¿de qué manera trabajamos? Eso yo creo que lo hemos ido construyendo en la relación con las docentes, con los docentes, con las unidades académicas, con otras direcciones y secretarías de presidencia, ¿no? Con otras universidades, digamos, con organismos internacionales. Eso fue un trabajo que fuimos haciendo. Pero yo creo que la principal diferencia es esa, ¿no? Desde la formación, nosotros nos tomábamos un tiempo largo para que nuestros destinatarios y nuestras destinatarias entendieran por qué estábamos haciendo esto, ¿no? ¿Por qué? Y si habían venido y se habían anotado para ver de qué se trataba, bueno, ¿no? De qué era esto y por qué era importante que lo trabajáramos. Yo creo que ahora tenemos otros desafíos, ¿no? Que no son esos. Ahí, Mercedes, te voy a preguntar una primera pregunta desde la estructura institucional, ¿no? Ustedes dependen hoy de Secretaría Académica. De presidencia, digamos, de la universidad. Perfecto.
Y dentro de esa estructura, ¿ustedes sienten que se encuentran más cómodos? ¿Necesitarían un área? ¿Se ha movido el área a lo largo del tiempo? ¿Siempre tuvo esa dependencia de presidencia? No, siempre, a ver, en realidad el germen de la dirección nace en la Facultad de Informática, ¿no? Y nace alrededor del desarrollo tecnológico de la plataforma educativa de la Facultad de Informática, ¿no? Entonces, de alguna manera, la primera plataforma, que en su momento se llamaba Webinfo y después se llamó WebUNLP, que ofreció la universidad a las unidades académicas, fue un desarrollo de la Facultad de Informática que cede de alguna manera a la universidad para que haya un manejo central, ¿no? Y para que pueda de allí eh, ser ofrecido a todas las unidades académicas. Desde ese momento, la dirección depende de Secretaría Académica de la universidad. Eso nos trae, digamos, nos trae algunas ventajas, como es el tema, digamos, el trato fluido con las unidades académicas, ¿no? Pero nos trae algunas paradojas, que es el poco, por el momento, el poco desarrollo de propuestas a distancias en el grado académico, ¿no? Nosotros tenemos y cada vez más, una gran oferta de propuestas a distancia en el posgrado, algunas experiencias de ingreso, ¿no? Y sí, algunas experiencias puntuales del grado, pero no tenemos desarrollos, digamos, grandes desarrollos. Sí hay un par hay un ciclo de complementación en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social, pero las carreras UNLP no siguen siendo todas presenciales. O sea que mi pregunta iba por ese lado, porque el primer desarrollo viene del posgrado, generalmente ha venido del posgrado, no solamente en esta universidad, sino en otras universidades el posgrado ha estado, ha tenido ha sido punta de lanza de este modelo de educación a distancia. Todavía creo que hay una idea fuerte de la necesidad de la presencialidad en el grado, y en las universidades públicas eso está muy presente, la necesidad del intercambio, el aula. Bueno, el intercambio se da en la educación a distancia. Totalmente. Yo digo, vamos a ir reconstruyendo esas ideas. Yo digo que funciona como una idea que no se puede reproducir si no es en el contacto directo. Total, de acuerdo, creo que eso pasa, digamos. Hay no sé si un prejuicio, pero hay una idea muy fuerte que la construcción de la introducción a la vida universitaria tiene que desarrollarse en el contacto directo uno con el otro. ¿Cómo? Entonces, la pregunta es, justamente para romper un poco esa forma de pensar, ¿cómo la educación a distancia? ¿Qué ejemplos tenés? ¿Qué casos de éxito podés mostrar? Que seguramente lo vas a sacar de la pandemia, pero seguramente también de mucho tiempo atrás, como también vos tenés casos de éxito donde por ahí el alumno, si no era por esta plataforma, no podía ser un alumno universitario, donde a pesar de la distancia se produjo esa construcción de la ciudadanía universitaria, como dice la nueva resolución respecto de los 100. ¿Qué ejemplos tenés y cuál es tu opinión respecto de eso? A ver, yo creo que no es casual que la educación a distancia haga pie en el posgrado. Y esto tiene que ver con el tipo de destinatario y destinataria que tiene el posgrado, que tiene que ver con alguien que ya está formado, ¿no? Que va, digamos, hay un montón de cuestiones que después podemos discutir si se dan más, menos, si están así, si no lo es tanto, pero no es lo mismo un estudiante en formación que un estudiante formado que va a iniciar sus estudios de posgrados. Ahí hay algo, ¿no? De la independencia, de lo que se llama la autorregulación de los y las estudiantes, que pareciera que está más cercano,
¿no? que un estudiante de grado. Yo creo que es posible establecer, digamos, algunas carreras con al menos una importante carga a distancia. Pero creo también que exige, ¿no?, una mirada sobre la propuesta pedagógica, sobre el tratamiento didáctico de los temas, ¿no? Eh, que, no, que es muy distinta a la que habitualmente los y las profesoras las y los docentes tramitan en la presencialidad, ¿no? Todos tenemos experiencia en la presencialidad, entonces muchas veces los y las docentes suplen algunas carencias de esa formación pedagógica con su propia experiencia, con lo que le llamamos la biografía escolar, ¿no? Y también tenemos estudiantes que saben el oficio del estudiante a distancia, conocen el oficio del estudiante presencial. El oficio de ser un estudiante a distancia es algo que también se tiene que aprender. Lo que uno no puede creer es que uno va a proponer una carrera. Yo creo que ni en el grado ni en el posgrado, pero en el grado muchísimo menos, una carrera a distancia, y va a comenzar sin ninguna introducción, sin trabajar sobre cuestiones concretas, sin ayudas para organizarse, para estudiar, ¿no? Que también los estudiantes presenciales necesitan esas ayudas. Ojo, ¿eh? Lo que pasa es que hay otros mecanismos. Ahí sí yo creo que, digo, en una carrera a distancia, mis compañeros y mis compañeras también tienen cierta distancia. Entonces no es al que le pregunto en el mismo momento, en el pasillo, al lado. Necesito aprender a establecer otros contactos. También eso hace más difícil, porque a veces no es solo el tipo de relación que se establece entre docentes y estudiantes, es el tipo de relación que se establece entre los y las estudiantes, que muchas veces también tiene que ser diseñado desde la carrera, ¿no? Donde vos propicies algunos espacios de conocimiento. Y ahí, Mercedes, por eso, vuelta, la idea mía era el ejemplo del pasillo. ¿Dónde encontrás el pasillo o cómo construís un pasillo alternativo en la educación a distancia? O el centro de estudiantes o la oficina de atención para el alumno que nace en el formato de distancia. Todo eso en términos de espacio se organiza. Vos podés armar un espacio que sea el centro de estudiantes, un espacio que sea la secretaría, un espacio que sea, ¿no? Lo que pasa es que vos no podés esperar que eso comience a funcionar espontáneamente, ¿no? Ahí hay que generar, si vos decidís, ahí hay que generar algunas acciones deliberadas, ¿no? Nos encontramos, vengan, los y las espero en, ¿no? Cosas que en la presencialidad son transparentes. Nadie acompaña a un estudiante universitario al buffet a explicarle que se puede comprar un café y ahí se va a encontrar haciendo con un compañero. En la virtualidad, esas cosas hay que diseñarlas. Entonces, vos tenés que tener una cartelera con las novedades de la universidad, por ejemplo, pensando en la ciudadanía universitaria. Podés tener un espacio para los centros, para las agrupaciones estudiantiles, pero las tenés que ir a buscar. Porque las agrupaciones estudiantiles están recorriendo los pasillos físicos. Digo, un tema que a mí me resulta fascinante, pero entiendo que a veces es abrumador, es que cuando vos mediás, y hablo de carreras, ¿no? Y querés, todo hay que diseñar, todo lo tenés que pensar, ¿no?
Después yo creo que eso, pero si vos querés generar lazos entre los y las estudiantes, tenés que diseñar acciones, trabajos grupales, encuentros periódicos, no sé, lo que se te ocurra, pero vos tenés que diseñarlo para que eso se pase. Porque si no, corres un riesgo enorme de que, digamos, de que se cumpla esa amenaza que se hace con la educación a distancia, que es el estudiante queda solo. No, el estudiante queda solo si no hay acciones que lo acompañen, pero no, porque no tiene, claro, no tiene. lo dejamos solo. Lo dejamos solo. Exactamente. A veces Bien. también dejamos solo al de la presencialidad, ojo. Sí, sí, correcto. Lo que Correcto. pasa es que acá se nota más. Sí, eso lo expresa más el alumno cuando se va. En otros casos, a veces es una idea que fue una responsabilidad propia. Eso es una carga propia, a veces lo siente el alumno, pero por más que esté en los pasillos, por más que estén las agrupaciones, el buffet, la biblioteca, el alumno hay que acompañarlo. La presencialidad también. Ya, Eso coincido con mira, esa. yo creo que sí, pero bueno, a veces eso no, me lo han discutido mucho a veces los y las profesores, ¿no? Pero digo, yo creo que la acción docente en la virtualidad, tanto del que sea un docente a cargo o de la tutoría de quienes son tutores, es una acción siempre proactiva, ¿no? Vos no podés decir, a ver, yo creo que también eso pasa en la presencialidad. Si yo voy a dar mis clases presenciales y un estudiante no vino 2 clases seguidas, yo le mando un mail y le pregunto si le pasó algo. No doy por sentado que no viene más. Pero en la virtualidad, eso es todo el tiempo. Eso es parte de tu tarea tutorial. Si alguien no, Correcto. bueno, esa proactividad en la universidad hay que aprenderla. Porque muchas veces pareciera que no es un problema docente. ¿Por qué? Porque el estudiante es adulto, no, bueno, pero hay que preguntar. No hay que obligar, obviamente. Te dicen, no, no lo voy a hacer. Bueno, ya está, pero hay que preguntar. Ahí, Mercedes, me das pie para otra pregunta vinculada con la estructura de la cátedra. Generalmente nosotros estamos también acostumbrados al profesor titular que tiene la clase magistral y el jefe de trabajos prácticos que se hace cargo de la masa de alumnos. Eh, y obviamente en educación a distancia nosotros tenemos por ahí un modelo donde a veces es el titular el que arma contenidos bueno, no sé, contame vos cómo te parece la organización de la cátedra, porque a veces cumplen funciones muy distintas a la presencialidad, y eso sí te ha generado ruido entre los docentes, las docentes, cuando tienen que invertir las funciones o cambiar sus funciones. Sí, a veces no siempre se invierten, porque se supone que, a ver, en la estructura de la cátedra tenemos un problema con la estructura de la cátedra, no un problema con la educación a distancia, ¿no? Esta estructura, digamos, yo no estoy tan convencida de que el conocimiento se divida como se divide una cátedra, ¿no? Y se construya en el aprendizaje como se construye en las estructuras de las cátedras. Creo que eh, estructuras de cátedras por ahí más chatas, ¿no? No tan chatas me refiero a no tanto. Esto no tiene que ver con no reconocer la trayectoria de los y las docentes, para nada. Pero digo, más de trabajo en equipo, más de propuestas, ¿no? Que vinculen un poco esta cuestión de esta división tan estricta en teóricos y prácticos, sería una mirada interesante para la estructura en general, más allá de la educación a distancia. Los entornos virtuales han hecho, y las aulas virtuales han hecho un esfuerzo enorme por no pelearse con todas estas cuestiones. Por lo tanto, si vos querés, vos podés reproducir esa estructura idéntica en un aula virtual.
Vos me preguntás, yo te diría, bueno, no, hagamos otra cosa, pero si, ¿no? Si vos querés, vos podés armar un espacio de teóricos, un espacio de prácticos, dejar clases grabadas, y no hablo de la clase grabada de la pandemia, hablo de una clase diseñada para ser subida y para ser vista por alguien. Y podés después tener quien se ocupe de las actividades, podés dividir el aula en prácticos, digamos, en pequeños grupos, que está cada profesor o cada ayudante o jefe de trabajo práctico con sus grupos. Todo eso no es un problema. El problema es que cuando no está el apoyo de lo presencial, hay cosas que empiezan a hacer ruido, que también lo hacen en la presencialidad. Pero la presencialidad se nota menos. Exacto. ¿Entendés? Digo, no, Es no es muy que, bueno, sí. claro, no es que sean un problema porque son un problema porque son un problema, ¿no? A ver, voy a un punto cuando hay un problema con la evaluación y te dicen, no, yo no puedo tomar examen virtual, ¿por qué? Bueno, vos estás tomando un examen en base a los datos o a la información. El problema es ese, no que esté virtualizado, no que esté mediado por tecnologías. Porque a esta altura, un estudiante universitario tendría que poder hacer otras cosas, problematizar, relacionar, evaluar, no solo repetir datos. No solo porque es un estudiante universitario, sino porque los datos los llevamos en las manos con los teléfonos, digamos. Llegó el momento poder, de poder hacer cosas más complejas que acordarnos los datos. Entonces, ese es el problema. El problema no es si está en su casa y yo acá, o si está, o si lo veo o no lo veo. El problema es lo que le estoy pidiendo. La mediación con tecnología suele mostrar muchas de las dificultades educativas que sostenemos en la presencialidad con menos ruido. Gracias, Mercedes. Con esta terminamos nuestra primera parte de la entrevista. Te agradezco. Gracias a ustedes.